¿Qué hiciste, papaito? Y mañana. ¡Ay, mañana! Continúa el Medecumbé y continúa Panchito Trucutru. ¡Qué nervios, qué angustia, qué desesperación! ¡Qué gol, papaito! ¡Qué clase de gol, papaito, del alma querida! Único, espontáneo, original. Así era Lázaro Candal, un ícono de la narración deportiva que adoptó nuestro país como su segundo hogar, hogar donde nacieron sus hijos. Transmitió su emoción con una pasión inigualable por el fútbol y por sus fanáticos, y esto lo llevó a narrar 10 mundiales convirtiéndose en referencia para las futuras generaciones. Lázaro Candal es una hora, una leyenda que crecerá más y más dentro de los fanáticos, futbolistas, deportivos, pero sobre todo dentro de un país que solo tiene agradecimiento para su figura. Mi padre salió de La Coruña con 22 años, con las manos limpias. Mi papá no tenía absolutamente nada, ¿no? Y fíjate todo lo que consiguió. Y esa es una demostración del legado que pudo haber dejado, ¿no? El compañerismo siempre, yo creo que es un legado muy importante que dejó dentro de su trabajo, el trabajo. Pero por supuesto yo creo que uno de los legados más extraordinarios que dejó fue el entretenimiento, la diversión, y algo que para mí y para muchos los que llegamos a trabajar con él y vivir tan cerca fue el amor al trabajo y el amor a la alegría, el amor a la vida. Mi padre fue un gran amante de la vida. Mi padre fue un exagerado para todo, ¿no? Fue muy exagerado, pues fue siempre muy apasionado. Y pienso yo que, no sé, después un niño de la posguerra no tiene muchas opciones para disfrutar y para vivir, ¿no? Y yo creo que un balón es lo más fácil y lo más económico para poder divertirse y entretenerse. Y yo creo que el amor del fútbol probablemente venga de ahí, de la simplicidad que tiene siempre el fútbol. Pero a partir de ahí nunca lo dejó. Es decir, el amor por un partido de fútbol, por ver cualquier partido de fútbol era muy exagerado. Mi papá podía ver cualquier partido de fútbol en cualquier momento. No lo sé, o sea, yo no vi una persona que comprara todos los periódicos deportivos, que leyera todos los periódicos deportivos, que viera todos los partidos de fútbol en donde los pasaran, donde fueran, en cualquier momento. Ya desde pequeñito que empezamos a jugar en el barrio, en la calle, en las plazas, ya empiezas a querer a los amigos porque son los mejores amigos que te da la vida. El varón Pierre de Coubertin lo dijo, que el niño que juega fútbol está más preparado para defenderse ante la vida que los otros. Esta historia es totalmente verídica y me la contó él. Él realmente conoce a Caracas cuando sale de La Coruña vía San José de Costa Rica, que iba a jugar al fútbol en Costa Rica, pero hace escala en La Guaira, en el puerto de La Guaira. Cuando se baja del puerto de La Guaira, iba a pasar ahí día y medio, una noche, y al día siguiente, al otro día es que se iba. Iba con un compañero que iban al mismo equipo, que era la Gimnástica Española de San José de Costa Rica, a jugar al fútbol, pero tenían que hacer. Y mi papá ya conocía el nombre de Caracas por mi mamá, porque mi tío, el hermano de mi mamá, ya vivía en Caracas, trabajaba en una pastelería en La Candelaria. Y mi papá le dijo a su compañero, este lugar es extraordinario, dicen que esta ciudad es la hostia, que es impresionante. Y tenían poco dinero, tenían apenas $5. Y con esos $5 consiguieron, por supuesto, era mucho más económico. Probablemente habrán subido de La Guaira a Caracas por $1. Pero mi padre lo que me comenta, que claro, él venía de La Coruña, él no había salido de La Coruña. Y comienza a subir por la autopista de La Guaira. Y me decía, eso era el futuro. O sea, la autopista Caracas-La Guaira era el futuro. Con esas luces así, iluminación en la parte baja. Los puestos de la Guardia Nacional redondos e impresionantes. Ni hablar cuando entra en el túnel de la planicie, baje, sale a La Araña. Me dice, yo salí a La Araña, al distribuidor La Araña, y yo me sentía como los supersónicos, me decía. Y me dejaron ahí, y luego el autobús bajó, subió y me dejó en las Torres del Silencio. Y llegué a las Torres del Silencio y dije, yo tengo que vivir aquí. Yo tengo que vivir aquí. Y se fue con eso marcado. Y luego cuando volvió a Costa Rica, el día que terminó su contrato, al día siguiente estaba en Caracas viviendo con mi mamá. Pones al día tan de moda esas frases ya típicas tuyas. ¿Lo haces de una manera premeditada o te salen espontáneamente?
Como por ejemplo, ¿qué hiciste, papaíto? Eso surgió en el partido entre la Unión Soviética y Brasil. Leandro se llevó una pelota por la derecha, se enredó y la perdió tontamente. Entonces yo le dije, Leandrito, ¿qué hiciste, papaíto? Pero lo dije con miedo, ¿no? Porque era una frase un poco, tú sabes, ¿no? Entonces la dijiste La dije con miedo. en conciencia de lo que estabas diciendo. Sin darme cuenta la dije. Sin darme cuenta. ¿Qué hiciste? Entonces yo me asusté y no la volví a decir más. ¿Qué hiciste, papaíto? Es la frase, por supuesto, que lo lleva a la fama y al éxito y al ser tan conocido y todo lo que significó esa frase, y a partir de ahí vinieron muchísimas frases, ¿no? Hay frases, por ejemplo, que no repetía, porque es que él tenía un ingenio, o sea, una rapidez para sacar cosas que eran increíbles. Yo recuerdo que yo me reía mucho con una que decía, había un jugador rumano que se llamaba Lopescu, y él decía Lopescu, Lopescu, y como él hablaba con la U porque era gallego, decía, si Lopescu me lo como. Era un chiste malo, pero era un chiste que encajaba perfectamente en el momento del partido, ¿no? Así tenía muchísimas salidas. Había un jugador que se llamaba Prisoskin o Prioskin, que era ruso, decía que tenía nombre de antibiótico. Así tenía muchas, ¿no? Mi padre sí se da cuenta, no lo explota, pero mi padre en el Mundial del 78, antes del Mundial 82, ya pega una frase que mucha gente se lo dijo, pero él era como tímido a poder explotarla. La frase salió, y la frase, esto es dramático, hermanos. Esto es dramático, hermanos, gritaba, ¿no? Porque el Mundial de Argentina fue muy emocionante, fue como son los argentinos, muy dramático, con muchísima emoción del público, y eso él intentaba transmitirlo a través de su narración. Y lo decía mucho, esto es dramático, hermanos, esto es dramático. Y cuando llegó, mucha gente se lo dijo, pero eso después pasó como desapercibido, se acabó el Mundial, él no siguió narrando más, porque en esa época se narraba el Mundial, no se narraba más. Entonces, claro, no podía tener esa continuidad de poder pegar una frase. Pero esto es dramático, hermanos, fue realmente la primera. Nadie me está contando esta poesía, esta maestría futbolística. ¿Y mañana? Y mañana. ¡Ay, mañana! Mañana, Alemania Federal contra Dinamarca. Lázaro fue uno de los narradores más ocurrentes, carismáticos y divertidos de la televisión venezolana. Además, fue un muy buen reportero deportivo, muy respetado por sus colegas. Por dejarnos ese legado de frases con la ocurrencia típica de Lázaro Candal y el contenido de su narración. Porque no era un narrador de frases huecas, de vivir, de pegar una frase, no. Tenía la frase y tenía el contenido. Yo creo que el éxito de mi padre era porque era como era. Es decir, él no montaba nada delante de la cámara. Él era así en la realidad. De hecho, yo creo que a veces incluso se paraba un poco porque sabía de lo espontáneo y lo alocado que era. O sea, mi papá de todo hacía una broma dentro de la casa. O sea, bromeaba conmigo. Si te veía que iba con unos zapatos nuevos, decía, ¡coño, tremendos zapatos! Siempre, o sea, y en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no era nunca nada preparado, ¿no? Y esa espontaneidad, pues, lo mantuvo y lo llevó. Tengo una anécdota que mi papá cuando comienza a narrar, él obviamente, imagínate tú, con ese acento gallego, a trabajar en la televisión, él hacía noticiero y le da así como un poquito de pudor, obviamente, a su acento gallego trabajar. Entonces, claro, él intentaba como sobreponerse a eso y no ser auténtico, ¿no? Y la cosa no caminaba bien. Y el día que él se convirtió en algo auténtico y comenzó a hacer su trabajo de una forma como lo es él, así de espontáneo, bueno, el resultado ustedes lo vieron, ¿no? Un narrador que se incrustó en el ánimo y en la, cultura del fútbol venezolano. Se metió de lleno, se apoderó de los gustos de la gente, del seguidor del fútbol y de quien no seguía el fútbol. Pero yo diría que uno de los grandes logros que logró Lázaro Candal es que él estuvo en aquella época dorada del deporte, de los narradores deportivos de Venezuela, de nuestro país. Y Lázaro llegó a tener una popularidad tan grande como ellos. Y yo recuerdo que yo le acompañé a un partido de fútbol venezolano en el Estadio Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. Y mi padre, no recuerdo por qué, tuvo que salir a la cancha antes del partido y lo nombraron por los altavoces, Lázaro Candal.
y el estadio entero lo empezó a aplaudir muchísimo, 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 muchísimo. Se me ponen los pelos de punta. Todo el mundo aplaudía y gritaba papaíto, 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 ¿no? Mi papá estaba en el medio del campo y tú veías el estadio de Pueblo Nuevo, que es la catedral nuestra de nuestro fútbol. De pie gritaban papaíto, 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 como si fuera un futbolista más, ¿no? Eso me dejó a mí muy marcado, porque la televisión o la fama o el ser conocido lo ves en 1, 2, 3 personas en un momento determinado, en un restaurante, en una cola de algo, ¿no? Pero todo un estadio de pie gritando papaíto, papaíto, me dejó muy marcado aquel día. Él se identificó con el humor venezolano con autenticidad y se ganó el respeto de todos. Que hoy tengamos un buen recuerdo de su paso por este mundo, yo creo que es un gran logro. Yo me emociono mucho y entonces ya estaba pensando. Entonces me mandaron a decir, mira, anuncia los partidos de mañana. Y entonces yo con la velocidad, dije, ¡ay, mañana! Recordemos que Lázaro mantuvo siempre, por supuesto, aparte de esa gran simpatía, su acento gallego, que lejos de caernos mal, más bien nos llenó de muchas satisfacciones, ¿no? ¿Y el varón? El varón todavía está, porque ahora al varón se le ocurre que quiere ser cantante. Para mí lo más importante ahora es la música, porque la música es el sentimiento más bonito de un humano, porque yo creo que la música mueve cualquier tipo de personas, masas. Mi padre fue extraordinario como padre. Mi padre nos educó a los 3 con muchísima libertad. Yo creo que una de las cosas que yo le agradezco a mi padre es la libertad que nos dio a mis 2 hermanas y a mí. Libertad de culto, libertad de pensamiento, una libertad total. Él sabía que con la libertad se conseguía más bien encaminarlo, porque el ejemplo era lo que era la mejor manera para poder educarnos, ¿no? Y como él nos dio el ejemplo, nos daba la libertad para poder equivocarnos, porque sabía que teníamos que equivocarnos y fallar para poder conseguir el crecimiento como persona. Y eso lo hacía él y lo hizo siempre. Y lo hizo siempre, ¿no? Yo creo, y sobre todo el amor y el ejemplo como padre fue lo más grande. Porque mi padre fue muy buena persona. Y bueno, como esposo, fue mejor todavía. Fue mejor todavía. Mira, yo no es porque sea mi padre, yo no he conseguido una persona que no amara tanto a otra persona. No lo he visto. Mi padre estaba enamorado de mi madre a la muerte. Mi padre con 75 años, un día normal, en una comida normal de la casa, le decía a mi madre lo bonita que estaba. Dice, qué bonita estás, porita. Mi padre siempre tenía detalles con mi madre, siempre. Qué zapatos más bonitos, qué bien te queda esa camisa, cariño mío. Qué guapa estás, hoy tienes guapo sabido. Le daba un beso, ¿sabes? Ese tipo de detalles te podían demostrar. Amén de que no podía vivir sin ella, o sea. Y bueno, siempre fue un hombre que se comportó como esposo, o sea, en todos los sentidos, Yo creo que esa fue la mejor lección que me dio mi padre. Ser buena persona, intentar ser buena persona siempre. Y eso no se paga, porque mi padre fue una buena persona y se caracterizó por ser buena persona, por querer mucho a sus amigos, por querer mucho incluso a sus adversarios. Mi papá con sus enemigos me enseñó incluso no enfrentarlos, sino apartarlos, olvidarlos, dejarlos a un lado, dejarlos atrás. A tus adversarios, a los enemigos, a los que no te quieren, ¿no? Porque todo el mundo no te quiere, todo el mundo, ¿no? Y eso fue una gran lección que me dejó mi padre. Pero sobre todo ser buena persona. Amar al prójimo, básicamente, ¿no? Mi padre era un tipo que amaba la vida, amaba vivir, amaba la familia, amaba el comer juntos, el salir juntos, estar juntos, viajar juntos, contar juntos, ver una película juntos. Eso lo amaba mi padre. Es decir, de todo lo que te pueda dar la vida, estar juntos, ¿no? Y eso, pues, es tremendo, es tremendo. Mi padre trabajó como jugador de fútbol, como narrador de fútbol, como periodista y cronista de fútbol venezolano, como empresario, como gerente, como entrenador. Entrenaba niños en Katia, mi papá, de joven, en el cuartel Urdaneta, en Katia. Es decir,
Mi padre estuvo ligado al mundo del fútbol y representa muchísimo, y la gente de fútbol lo sabe y lo quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. El amor que tuvo mi padre por el fútbol venezolano, la gente no tiene ni idea. No tiene ni idea. La ilusión de mi padre es que Venezuela llegue a un mundial. Eso es lo que más a él le ansiaba, pero por todo y sobre todo. Y te voy a decir una cosa, yo estoy completamente seguro que ahora, esté donde esté mi papá, va a hacer todo lo posible para que Venezuela vaya al mundial. Y lo vamos a conseguir, ya verás. Ya verás. Un tipo que amó tanto el fútbol venezolano y amó tanto a Venezuela, porque tú sabes que es grande. El amor de un emigrante hacia un país totalmente distinto y diferente al amor de una persona que nace en el propio país. Porque Venezuela acogió a mi padre. Y mi padre siempre se lo agradeció. Siempre, siempre. Siempre. El amor de mi padre por el país fue... Pero es que enorme, enorme. Cada vez que iba al Olímpico te lo repetía una y otra vez. La vista del Ávila del Estadio Olímpico. Tiene que ser patrimonio de la humanidad, me decía. Me decía, mírala, mírala. Es impresionante un campo de fútbol que tenga esta vista. Desde la tribuna. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? De que las personas que me conocen se alegran de haberme conocido. Todo lo que soy se lo debo a ustedes. Porque muy bien el pueblo me quiere, pero ¿por qué me quiere el pueblo? El pueblo me quiere gracias a ustedes que han sido la inversión y han tenido confianza en RCTV. Y si no fuera por ustedes, el pueblo no me querría como me quiere. Todo lo que soy en la vida, lo que es mis triunfos, mis éxitos, se los debo todo a Venezuela. Gracias, Lázaro, por escoger a Venezuela. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.